¿Y cuándo es el primer parcial? El 29 de mayo, como está puesto en el horario virtual. Profe, ¿y el parcial 5 no era teórico, supuestamente? Sí, el parcial 5 sí, pero el parcial 5 no es un parcial para todos. Parcial 5 nosotros le llamamos coloquio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el parcial 5 lo hacen solo aquellos que están en condiciones de hacer una aprobación directa de la materia. Y en cierta forma lo que están haciendo es evitar el examen final, básicamente, ¿sí? Entonces el parcial 5 es como un parcial especial, no existe desde hace unos años, desde que existe el concepto de aprobación directa, pero no es un parcial similar a los otros cuatro, digamos. Y de hecho hay que llegar a ese punto con ciertas notas y particularidades que ya hemos charlado y que tienen la modalidad académica, las reglas de juego, que tienen agendado por todos lados, ¿sí? Para poder hacer ese parcial. Los que no pueden hacer ese parcial lo tienen que hacer el día del examen final, ¿sí? Y si les llega a ir mal en ese parcial, lo vuelven a hacer el día del examen final, que a eso es a lo que se considera, eso es lo que se considera promoción de la materia. ¿Sí? Entonces los parciales de ahora no tienen teórico. No, parciales de ahora no tienen teórico. El profe Valerio dejó escrito ahí en la semana actual. A ver, ¿cómo era que decía? Yo había visto que estaba escrito. Dice, oficialmente se comunica a todos los estudiantes que el sábado 29 de mayo a partir de las 13 horas, pero divididos en turnos a lo largo de esa tarde, se tomará el primer parcial de AED en todos los cursos de la cátedra. El No temario leen, general, el eso temario es lo que general pasa. ¿Cómo? No leen. Hola, Feli. Ah, ¿cómo está, No Germán? se, no se toman 10 minutos para leer lo que está publicado. El temario general abarca, bueno, está un poco reiterativo el que abarca el profe Valerio. El temario general abarca en general los temas de las fichas 1 a la 8, ambas incluidas. No se incluye el tema tuplas y en referencia al uso de ciclos, se espera que en forma básica los estudiantes puedan plantear programas controlados por menú de opciones y procesar en forma elemental un lote de datos que se carga de a uno, conociendo o no la cantidad de datos a procesar. Por lo tanto, el temario incluye estructuras secuenciales, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, conteo, acumulación y uso de banderas en forma elemental, ¿sí? Y uso básico de cadenas y programas controlados por menú de opciones. No está incluido en este primer parcial, que es un tema de la ficha 7, que no creo que hayan llegado a ver con el profe Silvio todavía, pero que está en la ficha 7, ¿sí? El procesamiento de secuencia de caracteres, que es la parte más, el corazón del parcial 2, digamos, ese tema, y lo vamos a seguir viendo para adelante. Les proporcionaremos más información a medida que se acerque el parcial. Ahí está bastante claro todo, ¿no? O sea, fichas de la 1 a la 8, ya las vimos prácticamente todas, la única que falta ahí agregar es la 8. La 8 agrega el tema este que está mencionado de menú de opciones, pero con lo cual, a partir de la semana que viene, parte de la otra, o más o menos por ahí, ya vimos todos los temas. O sea que solamente va a quedar practicar y prepararse para el parcial, ¿sí? Ya vimos todos los temas, ya entregaron el trabajo práctico, o sea que no hay mucho más para preocuparse, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos arrancando. ¿Se considera la interfaz de usuario en los parciales? No, Francisco, la interfaz de usuario en los parciales no se considera porque en realidad en los parciales lo que se evalúa son las estructuras del algoritmo y la parte lógica. La interfaz de usuario la evaluamos fundamentalmente en los trabajos prácticos, Francisco. Sí va a haber simulacro, el simulacro va a ser el jueves anterior. De hecho, esa semana es corta, bien corta, porque está el feriado del 25 de mayo, ya les digo que es jueves. La clase del jueves 27 de mayo, de esa semana que es bien cortita, vamos a hacer un simulacro de parcial. Para los que, el que me preguntó por el simulacro seguramente ya ha cursado conmigo, así que sabe de qué está hablando. Para los que no, ¿qué es un simulacro de parcial? Un simulacro de parcial es una clase como esta, pero en la que yo lo que vengo y traigo un enunciado del estilo del parcial. Ustedes tienen que venir y estar bien afilados, ¿sí? Como si estuvieran el día del parcial, y tener las herramientas necesarias como si fueran a hacer el parcial. Tiramos el enunciado, ¿sí? Y cada uno lo resuelve. Y con Germán nos quedamos obviamente toda la clase para contestar dudas que puedan surgirles a medida que vayan resolviendo esa idea de parcial.
y al final de la clase les publico la solución del parcial para que ustedes solo se corrijan lo que hicieron, ¿sí? Esa es la idea del simulacro que vamos a hacer ese 27 de mayo, y al cual van a estar invitados también los chicos del 1K3, porque es el lunes último de clases, no hay clase. Así que los voy a invitar a que se sumen a este horario también. ¿Solo el código fuente se pide en los parciales? Sí, Fabio, solo el código fuente tienen que entregar en el parcial. Lo que tienen que hacer es entregar algo muy parecido a lo que entregaron con el trabajo práctico, ¿sí? Así que esténse atentos, esténse preparados en cuanto a subir el trabajo práctico. Tengan cuidado que con el parcial, tengan cuidado que con el tema de horarios, es muy complicado, porque todos entran a quererlo subir en el último minuto, y entonces se hace más lenta la cosa y no lo pueden subir, y después que terminó el horario no hay más vuelta atrás. Si no lo subieron, no lo subieron. Entonces yo siempre les recomiendo que corten 10 minutos antes, al menos 10 minutos antes, para hacer el envío del parcial, ¿sí? En general, los parciales no se tienen en cuenta en la interfaz de usuario, se tienen en cuenta en los trabajos prácticos, Martín. Máximo, ¿cuánto tiempo tendremos para revisar el programa? Todavía no lo sé, Máximo. En cuanto se sepa eso, se les va a aclarar. Matías, vamos a llegar a ver cómo medir complejidad en los algoritmos. En realidad tenemos este año una primera aproximación a la idea de análisis de algoritmo y de medición de complejidad, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si tanto medición de complejidad, Matías, pero sí al menos medición de optimización o grado de optimización de los algoritmos. Eso sí, algo vamos a revisar. Matías, acá no tenés como la ONC, que no hay clases toda la semana de mayo. No, hasta donde yo sé, no hay una semana que no hay clases. La diferencia está en que en UTN todos los parciales intracuatrimestre, están divididos. De hecho, ya los exámenes finales que van entre los turnos de marzo y los turnos de julio están divididos a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, va tocando un día cada cátedra. De hecho, el de ella fue. Entonces, por esa razón no hace falta una semana que no haya clases. Matías. ¿Qué unidad entra, Como dice profe? acá escrito, Horrible rendir los sábados. Bueno, pero rinde los sábados a la siesta, no a la mañana. bueno, en eso sí, no llegué todavía, estoy contestando en orden. ¿Hasta qué unidad entra? De la ficha 1 a la 8 está escrito eso, Brian, en el aula virtual. Tenemos que estar con cámara. Todavía no está definido, Augusto, cómo va a ser la modalidad. Entiendo que no sería necesario para un parcial, pero no les confirmo nada todavía, porque eso lo va a confirmar el jefe de cátedra. Bueno, sí, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí están aclarando, estaban respondiendo. Horrible rendir los sábados, y en realidad, a no ser que vayan a Clandes Córdoba, no hay mucho para hacer tampoco hoy por hoy, así que no es tan grave rendir los sábados. Sí, a la siesta, ponele, yo también, todos nos jodemos la siesta, pero bueno, ustedes son jóvenes. Peor a la siesta, dice, bueno, ahí eso ya... Hay una razón tiene una razón de ser porque se eligió ese día, esas horas y demás. O sea, no es por una cuestión de infraestructura, de decir que no se nos colapse y tengamos un parcial sin estrés para ustedes y sin estrés para nosotros para poder trabajar tranquilo. Sí, Matías, se va a saber el horario con anticipación, de una manera u otra. Todavía no hemos terminado de definir de qué manera se van a armar los grupos con horarios, y en ese caso sí, tanto los que tengan alguna cuestión laboral o los que tengan alguna cuestión deportiva tendrán que hablar con el coordinador de cátedra. En general, el parcial se adelanta, y en lugar de hacerlo ese sábado lo hacen antes, pero lo tienen que ver Pero con el coordinador de cátedra eso. de todas maneras, por ley, los empleadores están obligados a darle el día del Sí, en parcial. lo que es empleo, tienen que pedir el día y se paga el problema. Pesen el día, pidan el día y directamente y listo. Y ya. No sé qué es esto de los fines de semana cerraban el sistema por Supongo que mantenimiento se del refiere día. supongo que se refiere al aula virtual. No, el aula virtual trabaja 24/7, 365. Puede que Siempre eventualmente se online. caiga, pero
No, lo que puede haber pasado es que haya habido algún día particular que se avisó que iba a estar offline por mantenimiento, por alguna tarea. Pero esas tareas se hacen en general antes del comienzo de clases y a partir de ahí no deberíamos tener más tareas de mantenimiento hasta fin de año. Bueno, gente, vamos a arrancar con la clase de hoy. Si no quedan dudas, así ya nos podemos a trabajar. Sí, en realidad, bueno, nosotros hemos vivido situaciones como la del primer parcial del año pasado, en la que se cayó literalmente el Moodle. Sí, 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 el primer paso del año pasado fue un caos. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que este año ya con las experiencias vividas y con alguna mejora en la forma en la que tenemos organizado como ustedes acceden a los elementos, no nos pase lo mismo. Dale, Germán, no te hagas problema. Ya vamos a trabajar en un ejercicio, así que no hay drama. Vaya nomás. Bueno, gente, les voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Voy a poner el chat acá, así lo puedo ver. Y un poquito. Ver acá, si puedo ver quiénes están conversando. Y vamos a arrancar. Bueno. Gente, bueno, ahí me quedó abierto el aula virtual, me voy a pasar a mi pizarra del día de hoy. Vamos a trabajar hoy con un ejercicio que es el ejercicio que se llama números pares e impares. Está en acuérdense que nosotros, con ustedes, a mí me da como una cosa porque les hacemos un lío bárbaro, pero bueno, son las reglas del juego, no las hemos impuesto nosotros, vienen impuestas de arriba, así que no tenemos mucho que hacer. Pero acuérdense que nosotros estamos trabajando con un ejercicio que se apoya en el contenido teórico que vimos en el lunes de la semana pasada. O sea, nosotros estamos trabajando con la guía de ejercicios de la ficha 6. Y todas las semanas del año en la parte práctica va a ser así, a no ser que haya alguna particularidad que tengamos que ajustar, ¿sí? con el profe Silvio. Pero en principio toda la semana del año va a ser igual. Entonces, no se olviden que cuando trabajamos en los ejercicios prácticos estamos trabajando sobre la ficha 6, en este caso. ¿Qué había en la ficha 6? ¿Alguien se acuerda? Ciclo while. Exactamente, era la primera ficha en la que veíamos programas con estructura iterativa, ¿sí? Y el ciclo que estaba, la estructura para poder implementar iteraciones que estaba implementada allí era el ciclo while, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer con el programa de hoy es enfocarnos en cómo cambia la problemática desde nuestro análisis, nuestra forma de llevar a cabo una prueba de escritorio, el diagrama o el algoritmo, ¿sí? Y la programación y prueba de ese programa que surge, ¿sí? Fíjense que varias cosas van a cambiar al respecto de lo que veníamos haciendo en las clases prácticas en cuanto a cómo encarar estos problemas, ¿sí? Ahora los problemas van a ser un poquito distintos a la hora de encararlos y vamos a tener que estar preparados para eso, ¿sí? Si leemos el enunciado brevemente, dice, se pide desarrollar un programa que permita leer una serie de números, ¿sí? Cuando nosotros leemos un enunciado que dice que permita leer una serie de números, el concepto de serie es el concepto de un número después del otro, ¿sí? Y que tiene varios, pero en ese tiene varios aparece una particularidad que no le voy a dedicar demasiado tiempo porque ustedes ya vieron 2 clases con el profe Silvio hablando del tema, ¿sí? Que es que yo puedo o no saber cuántos son, pero ese cuántos, ¿sí? Puede ser un número muy grande y por lo tanto no tengo opción a estar copiando y pegando un pedacito de código para poder realizar el trabajo para cada uno de los números que ingresen. Sí o sí, tengo que utilizar una herramienta de iteración para poder repetir un mismo bloque de código, que es lo que quiero hacer con cada uno de los números que llegan. Normalmente en los enunciados de este tipo, una de las cosas que va a aparecer es
cuál es la condición para terminar ese proceso iterativo. Y fíjense que la siguiente oración dice, la finalización de la carga de datos se presenta cuando el usuario ingresa un número negativo. Entonces ahí tienen, ¿sí?, como segundo elemento del enunciado, ya cuál es el determinante que va a finalizar, ¿sí?, el proceso de la serie de números. En este caso, el determinante o el fin va a estar dado cuando alguien ingrese un número negativo. Entonces, se plantea la necesidad de la construcción de un programa que vaya leyendo un número por vez, ¿sí?, y luego, cuando alguien cargue un número negativo, termine y muestre un conjunto de resultados. ¿Y qué es lo que se pide? ¿Cuál es el conjunto de resultados? Y bueno, ahí viene una serie de puntos a resolver, ¿sí?, con ese conjunto de datos de entrada. Esta estructura de enunciado, que hoy vemos por primera vez, porque en general hasta ahora los enunciados eran más como un texto, ¿sí?, pero esta estructura de enunciados que hoy vemos por primera vez es la que van a encontrar el día del parcial. Seguramente el día del parcial van a encontrar algo así, ¿sí? Desarrollar un programa que procesa un conjunto de valores, ¿sí? En ese conjunto de valores se va a llevar a cabo estas particularidades y resolver esto y esto, ¿sí? Entonces, una de las cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar es que los enunciados que vienen dados de esta manera, en general me expresan en la primera parte, me expresan en el encabezado cómo está organizado el conjunto de datos y qué es lo que tengo en ese conjunto de datos, ¿sí? Y luego me expresan en estos ítems a cumplir cuáles son los resultados que se esperan, ¿sí? Y esa es la idea no menor, ¿por qué? Porque es la que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Cada uno de estos resultados ahora está bastante más fácil, ya no es tan complejo identificar cuáles son los resultados. Sin embargo, no va a ser tan directo definir cómo voy a llegar a conseguir el valor definitivo de esos resultados, ni tampoco va a ser tan directo definir dónde tengo que hacer los cálculos para obtener esos resultados. Y un poco el desafío en el planteo y en la planificación de mi algoritmo tiene que ver con esto, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles son los resultados que se piden? La suma de los números que están comprendidos entre 50 y 100, ¿sí? Ese es un primer tema que normalmente en este tipo de programas surge como incógnita. Cuando yo digo los números que están contenidos entre 50 y 100, ¿qué es lo que les viene a ustedes a la mente? ¿Sí? Bueno, arrancamos del problema. El problema está planteado aquí en el enunciado, ¿sí? Y para llegar a la solución teníamos que conocer todos los detalles del problema, ¿sí? Y en esa primera lagunón, solución, ¿la con C con S? ¿Conclusiones con S? ¿Solución? Con C, solución con C. Bien, gracias. ¿Sí? Y con acento. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cuestiones a investigar? Por ejemplo, si alguien me dice, suma todos los números comprendidos entre 50 y 100, ¿cuál puede ser la duda que puede surgir alrededor de eso? ¿Qué les parece? Bien, ahí está. Me quedo con lo que dijo Valentino. Entiendo lo que dice Máximo, pero eso es más, no tiene que ver con entender el problema, Máximo, sino tiene que ver ya con la solución, ¿sí? Me quedo entonces con lo que dijo Valentino, que me parece que sí está más asociado a comprender qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Si incluyo el 50 y el 100, cada uno de esos incluidos o no. Bueno, Matías ahí ya puso la solución. Sobre esa solución, Matías, después charlamos. No la recomiendo para nada, ¿sí? Bueno, ahí Elías puso otra cuestión, ¿sí? Si es entero o decimal, ¿sí? En general, la mayoría de los números que vamos a trabajar en los ejercicios de ED son números enteros, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar números decimales?
cuando el enunciado específicamente lo pida como un número decimal, cuando el ejemplo del enunciado maneje un número con punto, o puntualmente para valores monetarios, importes, montos, precios, ¿sí? Valores monetarios, ¿sí? O para valores de medición. Si estamos hablando de el largo de, ¿sí? El tamaño de, el peso de, ¿sí? Hablamos de un número en punto flotante o un número decimal, y si estamos hablando de un valor monetario, hablamos de un número decimal, ¿sí? Como también si estamos hablando de un programa que habla de los ejes del sistema de ejes cartesiano o de números reales, bueno, más bien que va a ser un número en punto decimal, ¿sí? Pero en general vamos a trabajar con enteros, ¿sí? El range ahí, Francisco, no sé para qué lo mencionaste. El range en realidad lo vamos a ver la clase que viene cuando vemos el for. Por hoy no me voy a meter para nada con el range, ¿sí? Porque en realidad el range es una función de Python que devuelve una secuencia. Y ya la clase que viene vamos a charlar para qué usamos esa función de Python que devuelve una secuencia. Entonces, me quedo, primer tema resuelto, ¿sí? ¿Qué pasa con el 50 y el 100? En este enunciado, fíjense que no dice nada de si incluyo el 50 o incluyo el 100. En un ejercicio de guía de ejercicio, eligen ustedes. Si ustedes lo quieren incluir, lo incluyen. Si ustedes no lo quieren incluir, no lo incluyen, da igual. ¿Qué pasa si están programando una evaluación? ¿Qué pasa si están programando un parcial o están programando un trabajo práctico? Si no está aclarado, en general va a estar estrictamente aclarado, ¿sí? Pero si no está aclarado, se pregunta, ¿sí? No se queden con la duda. Se pregunta, profe, ¿los extremos del intervalo están incluidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Si sí, haga. Si no, haga. ¿Sí? Profe, ¿el 50 y el 100 están dentro o están fuera del intervalo? Haga. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes definan cómo van a trabajar para una evaluación, pregunten si en el enunciado no les queda claro qué es lo que se espera, ¿sí? Y si en el enunciado queda claro, se hace lo que dice el enunciado. En este caso, ¿sí? Yo voy a asumir que el 50 y el 100 están incluidos en el intervalo, y por lo tanto no voy a hacer como planteaba Matías en el esquema que comentó en el chat, sino que voy a usar menor igual y mayor igual, ¿sí? Para trabajar. Bien, después dice cantidad de valores pares ingresados, cantidad de valores impares ingresados, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad de valores pares y cantidad de valores impares, no hay mucho que hablar, ¿sí? Pero por otro lado, si hablamos de pares e impares, fíjense que ahí me está dando una pauta de que estamos trabajando con números enteros, ¿sí? Ahí me está dando la pauta de que lo que vamos a procesar en este programa son números enteros, porque es raro pensar en número par o impar de un número en punto flotante, ¿sí? O un número decimal. Está claro, está ahí entonces. Entonces tengo, los resultados son la suma de los que están en el intervalo, la cantidad de los pares, la cantidad de los impares. Luego dice, informar si en la carga de números se ingresó al menos un 0, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo esto cuando me pide que informe si se ingresó al menos un 0? ¿Qué les parece? Sí, un flag, pero en realidad, de nuevo, Lautaro, el flag vendría siendo la solución que voy a utilizar, o la herramienta que voy a utilizar para el algoritmo, para solucionar el problema en el algoritmo. Pero la pregunta que yo hice es, ¿qué me pide como resultado? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué tengo que mostrar ahí? ¿Un número, una suma? Ah, ahí está. ¿Sí? Lo que me pide es un mensaje. Vino un 0. No vino ningún 0. ¿Sí? Ya. Fíjense que tengan cuidado con eso, ¿no? Porque cuando se pregunta, no me pide, ¿sí? un true o un false. Yo lo que tengo que mostrarle es un mensaje al usuario. El true o el false lo voy a manejar yo adentro del programa, ¿sí? No puedo mostrar vino 0 true, ¿sí? O vino 0 false. No es la idea, ¿sí? La idea es que trabaje con un mensaje. Más allá de que adentro del programa sí voy a
pensar en términos de una bandera, ¿sí? Y el último es el que por ahí vamos a tener que trabajar un poquitito más. Dice, informar si la serie contiene solo números pares e impares alternados. ¿Qué querrá decir esto? O sea, una serie 1, 2, 3, 4, 5 contiene números pares e impares alternados. Una serie 2, 4, 5, 7 no contiene números pares e impares alternados. Entonces vamos a tener que ver, vamos a tener que evaluar cómo logramos, ¿sí? El concepto de solucionar eso, ¿sí? En la ficha 6 no estaba el break Juan, y por lo tanto les contesto igual que les contesto siempre. Si yo estoy planteando un ejercicio que se tiene que poder resolver con lo de la ficha 6 y a la ficha 6 no estaba el break, necesitaremos el break para resolver el ejercicio. Juan, ¿qué te parece? Exacto, ¿sí? En el se puede, ¿sí? A mí no me preguntan si se puede, ustedes usan lo que quieren, ¿sí? Pero yo traigo un ejercicio planteado para resolverlo con una ficha, por lo tanto, si el break en esa ficha no estaba, no va a hacer falta. Si vos lo querés usar o lo querés agregar, me parece bárbaro, no hay ningún problema, ¿sí? En la solución que yo voy a plantear, seguramente no va a estar el break. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en la solución, ¿sí? En general, acá viene la primera de las cuestiones que quiero que revisemos, el primer análisis que quiero que hagamos en términos de cómo funciona esta novedad, ¿sí? Que es el hecho de que el ingreso ya no es una variable, sino que el ingreso es un conjunto, es una serie, ¿sí? La clase que viene voy a plantear otro ejercicio en donde vamos a entender ese ingreso como una planilla. Este ingreso, denme un segundo que voy a cerrar la puerta. Denme un segundo, por favor. Llegaron los enanos del colegio y se puso medio complicado el tema de la concentración. Les pido disculpas. Bueno, entonces, cuando yo tengo este tipo de ejercicios, lo que cambia esencialmente en mi desarrollo, en mi pensamiento de la solución, es que yo tengo que entender que ya no puedo pensar en que voy a tener una variable de entrada, ¿sí? Porque si no agrego al planteo de mi solución el concepto de múltiples valores de entrada, no voy a poder nunca llegar a la conclusión de si lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Y cómo imaginan que podemos plantear en el término de nuestro análisis, ¿sí? el concepto de repetición en la entrada, ¿sí? Y bueno, lo que tendríamos que pensar es en términos de miren, voy a hacer una suerte de tablita acá, ¿sí? Y vamos a poner que en esta primera columna que voy a plantear, vamos a poner nuestra entrada. En este caso, la entrada en cada una de las vueltas del problema, ¿sí? Ahí vuelvo, Guillermo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a cargar en cada vuelta del problema para procesar eso que habíamos pedido? Los números que se ingresan. Vamos a tener que cargar. Los números, fíjense que el detalle, ¿quién? Francisco. Está perfecto lo que dice Francisco, ¿no? Pero yo corrijo estos detalles por una cuestión que, si ustedes se expresan con exactitud, se ayudan a ustedes mismos a entenderlo. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo pregunto en cada vuelta, ¿vamos a cargar los números? ¿O cuántos números vamos a cargar en cada vuelta? Ahí Máximo agregó un número, ¿sí? Entonces, aparece el concepto de vueltas, ¿sí? Pero en cada vuelta lo que nosotros vamos a cargar es un número, bueno, me quedo medio así, ¿sí? Y por lo tanto, cada una de las filas de esta tabla que estoy armando acá va a ser una vuelta del ciclo. Y es una linda manera de ver el análisis de este tipo de problemas. ¿Eso se puede comprender? ¿Se puede entender o no? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo pensar en números, ¿sí? No sé, cualquier número. 7,
vamos a poner el 22, vamos a poner el 58, ¿sí? Vamos a poner el 9, vamos a poner el 11, ¿sí? Y vamos a poner el 71, ¿sí? Y ya. Y ahora voy a poner acá el menos 1, aunque en realidad cualquier número negativo cortaría el proceso. Este va a ser mi ejemplo de entrada para analizar. Y después vamos a ver que quizás con este ejemplo solo no nos alcance para analizar todo y tengamos que agregar algún otro ejemplo, ¿sí? Algún ejemplo extra, ¿sí? Pero este va a ser mi planteo para el primer análisis. ¿Y cómo vamos a ir calculando o resolviendo el problema de calcular lo que me pide cada uno de los puntos? Y bueno, esos resultados, yo lo que voy a hacer, vuelta yo vaya definiendo cuál va a ser el resultado. ¿Qué me pedía el punto 1 del enunciado? El punto 1 del enunciado me pedía la suma de los valores que estaban en el intervalo, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a tener acá? Y básicamente lo que voy a ir dibujando acá va a ser ¿qué tipo de variable va a contener la suma de los que están dentro del intervalo? Es un acumulador, lo que voy a simular en esta columna, ¿sí? Es cómo se va a ir comportando ese acumulador en cada vuelta, ¿sí? Cuando termine la vuelta con el 7, ¿qué va a quedar valiendo ese acumulador? ¿El 7 está dentro del intervalo? ¿Sí o no? No. Entonces, cuando termine la vuelta con el 7, ¿qué va a quedar valiendo el acumulador? 0. Exactamente. Va a quedar valiendo su valor inicial. Su valor inicial va a ser 0. ¿Sí? A ver, Valentino, ¿por qué lo sumarías al 7 en el acumulador si habíamos quedado que solo voy a sumar los que están dentro del intervalo entre 50 y 100? Me interesa porque... simplemente porque se te confundió el enunciado. Bueno, pero me interesa porque quiero que vayamos todos pensando lo mismo, ¿sí? Está bien, eso no hay ningún problema, ¿sí? Después del 22 vamos a seguir teniendo un 0, después del 58, de repente, ¿cuánto vamos a tener? Cuando pase el número 58, ¿cuánto va a quedar valiendo? 0 más 58, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Entonces acá va a quedar valiendo 58. Después va a venir el 9. ¿Cuánto va a quedar valiendo? 58. No se suma nada nuevo. Va a venir el 11 y va a seguir valiendo 58. No se suma nada nuevo. Y va a venir el 71. ¿Y cuánto va a pasar a valer? 129. Exactamente. O sea, le vamos a sumar también el 71 al 58 y esto va a pasar a valer 129. ¿Sí? Y entonces, bueno, esa es un poco la idea. La idea entonces ahora es poner una columna para el contador de pares, una columna para el contador de impares, una columna para la bandera de 0, ¿sí? Y ahora, bueno, ya lo puedo... En realidad lo que uno hace normalmente con estos programas, cuando estoy encarando así la solución y estoy viendo si realmente armé toda la solución completa y realmente soy capaz de solucionarlo, ya entendí todos los puntos, entonces pongo todos los distintos contadores y acumuladores y banderas que voy a tener en el programa y voy armando esta suerte de prueba, ¿sí? Entonces, con el 7 se va a contar en los pares? No, no se va a contar en los pares. ¿Se va a contar en los impares? Sí, con lo cual el contador de impares va a pasar a valer 1. ¿Es un 0? No, con lo cual esto se va a seguir manteniendo en false, ¿sí? Después viene el 22. El 22 se va a contar en los pares, no se va a contar en los impares y no es un 0. Después viene el 58, también se va a contar en los pares, no en los impares y tampoco es un 0. Y así sucesivamente, ¿sí? El 9 no se va a contar en los pares, pero sí se va a contar en los impares, ¿sí?
no es un 0, el 11 no se va a contar en los pares y sí se va a contar en los impares, y tampoco es un 0, y el 71 no se va a contar en los pares y sí se va a contar en los impares, ¿sí? Y no es un 0. Y cuando nosotros marquemos, ¿sí?, el -1, lo que tengo acá en general son todos los resultados finales que yo tengo que plantear cuando saque los valores, y fíjense cómo esto que hicimos hasta ahora, ¿sí?, me está quedando como mi prueba de validación del programa después. A ver, Magalí, ¿por qué no se cuenta el impar? ¿Por qué cuando no se cuenta, en impar pone 1? Porque acordate que esto es un contador, entonces si en esa variable no agrego nada, ya está. Si, de ahí, la pregunta era de Nahual, perdón, no sé qué, con el chat me estoy volviendo loco. Pero se entendió, ¿sí? Pero lo voy a explicar igual. La idea es que yo acá voy manteniendo las variables con el valor que tenían en la vuelta anterior, ¿sí? Como ese valor no cambia, lo sigo manteniendo para la vuelta siguiente, ¿sí? Y cuando se da la situación que hay que contar, entonces cambio el valor. Y hasta que se vuelva a cambiar, se va a mantener siempre el mismo valor que la cuenta siguiente. ¿Estamos de acuerdo? La función de la bandera era determinar si viene un 0. En esta serie que planteamos acá no viene un 0, ¿sí? Entonces, yo por acá abajo debería armar al menos un ejemplo más para este programa, ¿sí?, con pares e impares alternados, ¿sí? Por ejemplo, el 11, el 54, el 23, el 64, el 0 y el, no sé, 7. No, el 0 ahí no me sirve. En un segundo, porque quiero que la versión sea correcta. El 7 y el 0 tampoco. Perdonen. Profe, ¿no tiene que terminar con un número negativo? Sí, pero estoy poniendo los valores para que pueda explicar todo lo que tengo que explicar. Denme un segundo nada más. Vamos a poner un 64 acá y vamos a poner el -1 acá. ¿Sí? Ahí está. Y si armamos todo el conteo, para este nuevo caso, ¿sí?, para este nuevo caso, vamos a tener de nuevo una situación parecida a la anterior, ¿sí?, solo que un poco diferente. ¿Sí? Acá vamos a tener de nuevo la suma, el contador de pares, el contador de impares y el flag de si vino un 0. ¿Sí? Lo que recién me preguntaban era para qué servía lo del 0, y bueno, en este caso, para esta serie de números, miren cómo va a evolucionar la bandera de 0. Después de la primera vuelta va a ser false, después de la segunda vuelta va a ser false, después de la tercera vuelta va a ser false, después de la cuarta vuelta, ¿qué va a quedar valiendo? True. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene un 0. Y a partir de ahí no debería cambiar nunca más. A partir de ahí debería quedar valiendo true hasta el final del programa, ¿sí?, para que al final del programa podamos saber que viene un 0 efectivamente. ¿Sí? Martín Ponce, 0 no es par o cualquiera. Sí, yo el 0 lo estoy asumiendo como par acá, porque en realidad al test de paridad que ahora vamos a implementar, ahora falta todavía resolver algunas cuestiones que vamos a resolver en el algoritmo, al test de paridad que vamos a implementar, el 0 responde como par, y por lo tanto lo voy a entender como par. Hay una cuestión aritmética ahí de que el 0 es un número que no significa cantidad, y por lo tanto el valor de paridad es un poco no intuitivo, pero a nivel de determinarlo como par o impar, es determinado como par, porque la paridad se entiende como todos aquellos valores que son divisibles por 2. Entonces, por eso es determinado como par. 7 y 0. No sé ahí, Felipe, si le estabas contestando a alguien o cuál era esa cuestión. Bueno, la cuestión es que no sé si se quedó claro entonces cómo funciona la bandera del 0, ¿sí? En el 22 es 0 en impares. En el 22 es 0. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, estamos hasta acá entonces.
arranquemos a plantear un algoritmo para resolver esto. ¿Sí? Fíjense que, a propósito, dejé de lado el último punto. El último punto después nos va a agregar, pero ese solo punto nos va a agregar más de una columna. ¿Sí? Y la voy a agregar después de que pensemos cuál podría ser una alternativa para resolverlo. Vamos primero con la parte más fácil, que es contar y sumar. ¿Sí? Y la bandera del cero, que termina siendo bastante simple también. Y después voy a agregar la parte de si eran todos pares o todos impares. ¿Sí? Perdón, si eran pares o impares alternados. Vamos entonces por aquí. Vamos a arrancar nuestro algoritmo con el inicio. Y normalmente este tipo de algoritmos van a tener, en general, una caja de texto aquí, ¿sí? En donde, ¿qué vamos a hacer en esa caja? Vamos a poner, ¿sí?, a inicializar todos los contadores y banderas que vamos a usar. ¿Sí? Contadores, acumuladores y banderas que vamos a usar. En este caso ya hay algunos que podemos poner, porque como ya resolvimos el problema, ya tenemos una solución más o menos lógica del problema, ya hay algunos que podemos poner acá, ¿no? O sea, ya podemos poner la suma en intervalo, el contador de pares y el contador de impares. Todo esto, ¿a qué va a ser igual? A cero, porque son contadores y acumuladores. ¿Sí? Exactamente, Francisco. Esa tabla es la nueva versión del dato, proceso y resultado. ¿Sí? El proceso, ahora lo voy a ir armando en el diagrama, pero en la tabla yo tengo que ser capaz de llevar adelante esta tabla, porque eso quiere decir que entendí y resolví el problema. Si no puedo armar esta tabla, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que entrar a pensar las fórmulas como las hacíamos antes. Hay que decir, bueno, a ver, para un número, ¿lo voy a sumar acá? Sí, no. ¿De qué depende? ¿Cuál va a ser la condición? Yo ahora eso ya lo voy a hacer directamente cuando vayamos haciendo el algoritmo. Si en algún caso se les complica esa parte, ¿qué habrá que hacer? Habrá que agarrar una sola fila de la tabla e irnos a la de dato, proceso, salida. En la de dato, proceso, salida, para una sola fila de la tabla, podemos volver a que tengo una variable de entrada, porque para una sola fila tengo solo un número de entrada y entonces puedo pensarlo. Pero ¿qué pasa? Toda esa parte de dato, proceso, salida, ahora hay que pensarlo para cada fila. Entonces, por esa razón, yo acá lo que armo es la tabla de cómo va evolucionando. Si puedo armar esa tabla, quiere decir que entendí el problema, y en el algoritmo, ahora voy a ir armando directamente cómo va el proceso. ¿Se entendió eso, Francisco? Bien. Entonces, les decía, vamos a poner los contadores acá en 0. Voy a poner la bandera de que vino un 0, ¿sí?, en false. Y fíjense cómo arrancamos, ¿sí?, con nuestro proceso. A partir de ahí, ¿qué va a venir para acá? En realidad lo que sabemos ahora es que va a venir un ciclo. Lo que tenemos claro es que va a venir un ciclo, ¿sí? Y que en ese ciclo, ¿cuál es la condición? ¿Qué tiene que pasar para que este ciclo siga funcionando? Acuérdense que la palabra while la podemos asociar a la palabra mientras. Y la palabra mientras nos dice algo respecto a la condición. Mientras, y una condición, y bueno, es medio claro, ¿cuándo va a seguir dando vueltas? Si yo digo mientras esto, ¿cuándo va a seguir dando vueltas? ¿Cuando no se cumpla? ¿Sí? ¿O cuando se cumpla? Cuando se cumpla. ¿Sí? Entonces, ahí el pensamiento de Fabio es el que hay que tratar de evitar. Está buenísimo, Fabio, que hayas participado y la verdad que me encanta y me sirve para explicar esto. Siempre traten, no, para nada, me sirve para explicar esto. Siempre traten de buscarle la vuelta por el lado positivo a la cosa. Cuando ustedes mismos se planteen, ¿sí?, mientras no pase tal cosa, traten de ver si lo pueden cambiar para decir mientras pase tal cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque va a ser mucho más fácil plantear las condiciones si en sus cabezas lo piensan mientras pase tal cosa, mientras tal cosa ocurra, mientras se cumpla tal cosa. Va a ser mucho más fácil que si lo hacen pensando mientras no se cumpla. Aunque va a haber veces que la condición de mientras no se cumpla es la única posibilidad que tengo de implementar una condición, porque la condición de mientras se cumpla es directamente imposible de implementar.
Así que ténganlo en cuenta eso, ¿sí? No es que les estoy diciendo que todas las veces lo van a poder resolver por el lado de mientras se cumpla, ¿sí? Va a haber veces que no, pero siempre traten de pensarlo, en este caso sí podemos, ¿sí? Porque fíjense, mientras no se ingrese un -1, ¿sí? O en realidad mientras no se ingrese un número negativo, y fíjense cómo lo planteó Federico abajo, mientras la variable sea mayor o igual a 0. ¿Ven cómo cambia el mientras no y el mientras sí? ¿Sí? Entonces traten de pensarlo de esa manera, ¿sí? Traten de pensarlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, el igual es importante, Jerónimo, porque tenemos una bandera que piensa en el 0. Si yo ahí le pongo mayor solo, más bien que la parte del 0 no se va a poder dar nunca, ¿sí? Y además cortaría el ciclo con un 0 cuando en realidad no es la idea, ¿sí? Así que bueno, lo agrego a eso, pero ya habían llegado al acuerdo, ya se había entendido la cosa, pero lo agrego. Entonces, mientras número sea mayor o igual a 0, continúo. Pero ¿qué va a pasar con este ciclo si lo arranco así, como acabo de escribir? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Chan, chan, chan. Indefinido el número, correcto, Máximo, ¿sí? Entonces, para poder implementar este ciclo, ¿qué tengo que hacer antes del ciclo? Exactamente, tengo que leer la primera vez el número aquí antes del ciclo. Bien, entonces ya tengo, ¿sí?, el número, ya sé que el número es mayor o igual a 0 y por lo tanto empiezo a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué hacía este primer contador? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué tengo que hacer para poder sumar o no sumar el valor en el intervalo? ¿Qué les parece? Si es mayor a 50 y menor a 100. Exactamente, si es mayor a 50 y menor a 100. ¿Sí? Y de hecho así, exactamente así lo voy a escribir. Le quiero Y contestar profe, a Matías. si era 50 o 100. Claro, por eso, ahí vamos a definir. ¿Sí? Ahí Claro, les se tendría que muestro, poner mayor o igual. exactamente, ahí les muestro cuál sería la diferencia si tienen en cuenta el 50 y el 100 o no. Ahí se lo muestro. Pero quiero contestarle a Matías primero. No siempre, Matías, no es obligatorio que el primer input esté antes del ciclo, ¿sí? No va a pasar siempre. Pero hay una cosa que sí es obligatoria y que no se tienen que olvidar nunca, y que tienen que anotar en rojo por ahí, ¿sí? Es que si yo acá adentro tengo esta variable, que es la variable que controla el ciclo, esa variable tiene que llegar al ciclo con valor y adentro del ciclo tiene que ser modificada. Son dos claves fundamentales. Esa variable puede ser el resultado de una operación, ¿sí? Podría ser un contador que se va agrandando, ¿sí? O puede ser una variable de entrada de datos. Cualquiera sea el caso, esa variable tiene que llegar al ciclo con un valor y adentro del ciclo tiene que ser modificada. Porque si no cumplo con modificarla dentro del ciclo, se transforma en un ciclo empírico, ¿sí? Que eso ya lo deben haber visto con el profe Silvio cuando vieron la clase de ciclos, ¿sí? Entonces, bien, ahora voy acá. ¿Qué tendré que hacer acá? Yo cargué el número acá, arranqué el ciclo, entré, y acá dentro del ciclo, ¿qué tendré que hacer entonces? Ya algo habíamos estado hablando. Exactamente. ¿Empezar a especificar? Exacto. No llegué a escuchar, Martina. No llegué a escuchar. Empezar a especificar con if o while. Exactamente. Lo que tengo que empezar a hacer es empezar a armar las condiciones. ¿Pero por qué lo pregunté de nuevo? Porque guarda con poner otro input acá. ¿Qué pasa si yo pongo otro input acá? ¿Sí? Porque leí el número acá y digo, bueno, pero adentro del ciclo también lo tengo que leer, entonces lo vuelvo a leer acá arriba. ¿Qué pasa si hago esto? Te va a tomar el valor del segundo input. Claro, va a haber un número que es el que leí la primera vez acá afuera que no lo voy a tener en cuenta, que no lo voy a procesar, que directamente me lo voy a saltear. ¿Sí? Entonces, ¿voy a tener que volver a leer el número adentro del ciclo? Sí. ¿Pero dónde? Al final, no acá arriba. ¿Sí? Ahora, como bien dijo Martina, como había dicho Francisco, como había dicho Jerónimo, lo que voy a tener que hacer es arrancar con el proceso.
Y lo primero que va a venir en ese proceso es una condicionota, que es la condicionota del intervalo. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a decir? Voy a decir número respecto de 50 y número respecto de 100. ¿Se puede hacer en una sola línea? Sí se puede. Python es el único lenguaje de programación, no sé porque hay algunos lenguajes nuevos que no conozco del todo cómo funcionan, pero del lenguaje de programación tradicional, o al menos de los que yo conozco, es el único que permite que yo haga esa operación relacional en una sola línea. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque no siempre esa operación relacional en una sola línea va a estar haciendo lo que ustedes quieren que hagan. Y muchas veces, por hacerlo en una sola línea, van a terminar pisando el palito. Entonces, lo más fácil, lo más seguro, la forma de no equivocarse es poner el i y hacer la condición como corresponde. ¿Sí? ¿Y cuál es el i que yo quiero acá? Y bueno, yo quiero que el número sea o mayor igual. ¿De qué va a depender si uso mayor o uso mayor igual? De si quiero el 50 adentro o quiero el 50 afuera. Eso depende de lo que haya hablado con el profe, de lo que diga el enunciado, de lo que me confirmaron. Si los límites del intervalo están incluidos, es mayor igual. ¿Sí? Y si los límites del intervalo no están incluidos, es solo mayor. ¿Sí? Y lo mismo para el límite superior. ¿Sí? Si el límite superior está incluido, es menor o igual, y si el límite superior no está incluido, es solo menor. ¿Sí? Pero siempre el control de un intervalo va a ser de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta condición es verdadera, ¿qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Y bueno, el acumulador. ¿Cómo se llamaba el acumulador? Sumador en intervalo, ¿sí? Más igual, ¿sí? Número. Y ahí tengo la primera parte resuelta. Parte del proceso me va resolviendo esta columna. Fíjense, cuando venga acá el 7 es mayor o igual que 50, no, entonces ya sale, ¿sí? Y sigue derecho. Viene el 22 es mayor o igual que 50, no, entonces sale, acuérdense del cortocircuito de la condición, ¿no? Sale, sigue derecho. Viene el 58 es mayor o igual a 50, sí. ¿Y es menor o igual que 100? Sí. Entonces entro por acá y sumo el 58. Y fíjense cómo pasó esto en lo que habíamos hecho. ¿Sí? Luego viene el 9. ¿El 9 es mayor o igual que 50? No, sigue derecho. ¿Cuánto sigue valiendo el sumador en intervalo? 58. Y va a seguir valiendo 58 hasta que venga el 71, que va a volver a entrar, ¿sí? Y va a volver a sumar. Lo que no puse acá, lo que no nos quedó acá, ¿sí? Que podríamos ponerlo acá, por ejemplo, ¿sí? Es uno que fuera mayor que 100. ¿Sí? Este 119 me mantiene todo el resultado igual que como estaba. ¿Sí? Cuando llegue el 119 va a decir, ¿119 es mayor o igual que 50? Sí. ¿Y 119 es menor o igual que 100? No. Entonces sale y sigue. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, vamos entonces con la segunda parte. La segunda parte, ¿cuál era? ¿Sí? Era contar paridad. Una pregunta que les quiero hacer. Yo acá me aproveché del verdadero. ¿Sí? El verdadero está en intervalo y por lo tanto lo cuento. El falso de esto, ¿qué me dice? No está en el intervalo. ¿Me sirve de algo para mi problema saber que no está en el intervalo el número o no me sirve de nada? No, profe. No sirve de nada. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, yo usé esta condición en donde directamente no hay falso y sigo derecho. Pero ahora, con el caso del par-impar, va a ser distinto. Lo que viene ahora es controlar si el número es par o el número es impar. ¿Sí? Pero cuando ¿cómo controlamos si el número es par o impar? ¿Qué les parece? Si es divisible por 2. Con el Si resto. es divisible por 2. ¿Cómo preguntábamos si un número era divisible por 2? Con Con div. el porcentaje, ¿no? Exactamente. Usamos el operador módulo, que me va a devolver el resto, ¿sí? Y a ese resto lo comparo con ¿qué? Si quiero lo divisible por 2, lo 0. comparo con 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si el resto de la división por 2 es 0, entonces
puedo decir acá que el número es par. O sea, yo acá puedo quedarme con la certeza de que tengo un par. ¿Sí? ¿Y qué me faltaba hacer si tengo un par? Si tengo un par, lo que tengo que hacer acá es decir contador de pares más igual 1. ¿Sí? Pero en este caso, el falso, el que viene para este lado, ¿me sirve de algo? Sí, Para Y saber sí los me sirve, impares. ¿por qué? Porque si Para saber vengo la para cantidad este de lado, pares. en este caso, es un impar. Y a los impares también los tengo que contar. Entonces, de este lado, ¿qué tendré? Tendré el contador de impares, ¿sí? Más igual 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí, profe. Se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo tenemos dos alternativas de condición, una después de la otra, que son distintas entre sí, pero que las dos tienen que ser implementadas y las dos tienen que ser implementadas de esta manera. ¿Podría yo haber hecho otra condición acá abajo diciendo número módulo 2 igual a 1 y contar los impares ahí? Sí, podría. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque parte de lo que ustedes tienen que demostrar en esta altura de la materia es que son capaces de aprovechar las operaciones que realizan. Y si son conscientes que una operación condicional en un if me lleva por un camino por el verdadero, pero también tengo el camino del falso, y el camino del falso me da la información que necesito, y bueno, me evito una condición extra y aprovecho el camino del falso. Entonces, y esto ya se los voy avisando desde ahora, porque después es una de las preguntas que suele surgir después de la corrección del primer trabajo. Profe, pero funciona. Sí, funciona, pero no quiere decir que esté bien. Tampoco va a estar pésimo, tampoco va a estar mal, ¿sí? Funciona, pero no está bien. O sea, una cosa es haberlo hecho bien, aprovechando el verdadero y el falso de la condición, ¿sí? Y la otra cosa es haber hecho una condición para cada caso, lo cual normalmente se denomina de fuerza bruta, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Tampoco hubiera estado bien si yo hubiera puesto algo por el falso de este. Tampoco es que se tienen que largar a usar todos los falsos de todas las condiciones que aparezcan, ¿sí? Porque no es el caso, ¿sí? Y habría un problema si hacen eso y probablemente van a pisar mucho más feo el palito porque ahí la cosa directamente no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, no les estoy diciendo que tengan que salir a usar todos los falsos de todas las condiciones. Lo que estoy diciendo es que lo que tengo que pensar es, ¿qué me dice el verdadero? Esto. ¿Y qué me dice el falso? Esto otro. Esto otro que me dice el falso, ¿lo puedo aprovechar? ¿Me sirve para lo que tengo que hacer en el programa? Si sí, entonces lo aprovecho. ¿Sí? Y me ahorro de volver a plantear la condición. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? ¿Qué seguía? Fíjense, ya resolvimos la suma de intervalos, resolvimos el contador de pares, resolvimos el contador de impares. ¿Qué seguía? Ver si el número es 0. Exactamente, ver si el número es 0. Eso va a ser una directa y simple comparación con 0 por igual. ¿Sí? Entonces tengo número igual a 0. Si esto es verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la bandera, ¿sí? La bandera de que vino un 0, que le habíamos llamado B larga 0, es igual a true. ¿Sí? Y ahí tengo resuelto la problemática para el 0. ¿Sí? Sí. Siempre nos van a poner como el problema en pasos, porque ahí decía especialmente qué tenemos que hacer paso por paso. Primero sacar la suma, después los pares, después el impares, después el 0. Siempre En nos van a... general, Martina, los enunciados de ahora en adelante van a tener puntos. Pero esos puntos no quiere decir que sean pasos. ¿Por qué? Porque a veces el último punto va de la mano del segundo. Y si no lo lees
todos primero, cuando armes el algoritmo y las condiciones del algoritmo, probablemente lo armes como cosas separadas y te pierdas de aprovechar esto. Es como que yo acá, en lugar de habértelos dado en este orden que están, yo hubiera dicho contar pares, ¿sí? Sumar la cantidad de números que están en el intervalo, contar impares. Y vos hagas if para ver si es par, después el if para ver si es el intervalo, y después otro if para ver si es impar. Por más que hubieran venido en el otro orden, estarían mal esos dos if, porque el de par e impar lo tendrías que haber resuelto juntos, ¿sí? Sí van a venir como en ítems a pedir, ¿sí? Está bien, Pablo, justamente estamos entrenando para darnos cuenta de estas cosas, ¿sí? La idea es que todo lo que yo les voy diciendo, yo no sé cómo cada uno tiene su escritorio y qué es lo que están haciendo, pero capaz que están con el teléfono mientras están preparándose la comida, pero lo que yo se los voy diciendo cuando les digo que esto está bueno para que lo anoten, es porque realmente deberían ponérselo en un anotador de cosas para revisar el día antes de un parcial o mientras estoy haciendo un trabajo práctico, ¿sí? Porque son cosas que es lógico que lo hubieran hecho mal o es lógico que lo hubieran hecho por fuerza bruta, ¿sí? Porque, bueno, la primera vez que uno hace estas cosas, normalmente tiende a hacer las soluciones por separado, pero les estoy avisando que no va a estar bien y que tienen que tratar de unir los conceptos cuando arman el algoritmo, porque el algoritmo tiene que terminar siendo una sola cosa, no importa cómo vinieron los requerimientos, ¿sí? Y de hecho, abro un paréntesis, para que no se me vuelva loco nadie, simplemente abro un paréntesis. En la vida real nos pasa que hay programas que están funcionando, que están terminados, ¿sí? Y viene un nuevo requerimiento, que ni siquiera estaba en los pasos que me habían pedido al principio. ¿Y yo qué hago? ¿Armo un nuevo programa que ejecute al final? No. Tengo que entrar a analizar lo que estaba hecho y ver cómo puedo mezclar el nuevo requerimiento con lo que ya estaba hecho y funcionando. ¿Por qué? Porque tengo que lograr las soluciones optimizadas, tengo que lograr soluciones que aprovechen el nivel de procesamiento lo mejor posible, ¿sí? Porque si no después, de repente la empresa explota en cantidad de usuarios, en cantidad de trabajo y demás, y de repente el programa que yo hice no sirve más porque no hay máquina que pueda llevar adelante semejante carga de trabajo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, este hecho que estamos empezando a entrenar ahora en algoritmos de estructura de datos, es algo que sirve para siempre, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿De qué me están hablando ahí? Profe, ¿no falta el false del número 0? El false del número 0 no me agrega nada. Ah, directamente el programa te lo tira false si no cumple la condición. No. Ah, es muy importante, Francisco, lo que acabas de preguntar. Pero quiero seguir acá porque alguien acá me preguntó. Eso no lo corrigen así en el TP. Sí, Brian. Si vos en el TP hiciste un if y podías aprovechar el falso, pero hiciste otro if abajo con la condición de arriba al revés, ¿sí? Y después hiciste otro if más con las 3 condiciones dadas vuelta pata para arriba, eso no va a estar perfecto, ¿sí? El caso en donde se daba eso en el trabajo práctico era cuando tenían que ubicar el dado distinto. Yo lo dije, de hecho, les di la pista en clase. Para ubicar el dado distinto lo que había que usar era la búsqueda del mayor. Con el mismo algoritmito de 2 condiciones, de 2 if, con 3 condiciones en total, se podía identificar, ¿sí?, el número distinto, ¿sí? Y yo se los dije en clase, les di la pista, ¿sí? Pero muchos, y porque me lo preguntaron en las tutorías, bueno, yo allá no pude estar, pero en la tutoría de la vez pasada me lo habían preguntado y les dije, no, gente, eso está mal, ¿sí? Decían, bueno, pregunto, un montón de condiciones acá para ver si la A es distinto, el dado 1 es distinto. Y después otro if con un montón de otras condiciones para ver si el dado 2 es distinto. Y después otro if con un montón de otras condiciones para ver si el dado 3 es distinto, ¿sí? Y no, esa no es la solución ideal para esa pregunta, ¿sí? Así que sí se corrige en los trabajos prácticos. No se corrige el diagrama de flujo, pero no importa el diagrama de flujo, lo corregimos en el código, ¿sí? No te digo que somos de Architect, solo el FDB es de Architect, y vemos el código como si fuera la Matrix, ¿sí? Pero sí podemos darnos cuenta de estas cosas en el código, y lo corregimos en el código, sí se corrige. El link de tutorías está en la primera parte, de arriba de todo, del aula virtual, ¿sí? No sé si
por acá arriba. Ahí les muestro. Si vienen por acá, ahí arriba están las tutorías y la oficina a distancia. ¿Sí? La sala 23 y la sala 2. ¿Sí? Y para abajo está el resto de los cursos. O sea que ahí lo tienen disponible. ¿Usted hizo algún programa bien fachero? A ver, tuve la suerte, abro un paréntesis un ratito, ¿qué hora es? Sí, estamos con algo de tiempo. Tuve la suerte, que me preguntaba Martín, Martina creo que es. Tuve la suerte de trabajar en muchos proyectos muy grandes. Nunca vendí un programa mío, porque nunca emprendí una empresa propia. Lo intenté un tiempo, que no llegamos a construir ningún proyecto, sino que dábamos asesoría, pero empezó a haber gente que dependía de mí y no me banqué eso, lo digo sinceramente. No me banqué que otra familia dependiera de mi sueldo, no me banqué el estrés que eso significa, y por lo tanto no soy un empresario, ¿sí? Me gusta la parte técnica, me gustan los fierros y me gusta estar en la trinchera, eso es lo que a mí me gusta. Y sí, la verdad que tuve la suerte de participar en proyectos muy grandes. Para que se den una idea, uno de los primeros en donde me formé como arquitecto de software fue el del gobierno de la provincia de San Luis, que se llamó Autopista de la Información, que se informatizó todo el gobierno de la provincia. Después de ahí salté a un proyecto para el transporte de pasajeros de Chile, de Santiago de Chile. Ese fue fantástico porque trabajé con gente de República Checa, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Buenos Aires, de Santiago, de Chile, de acá de Córdoba. Fue un proyecto hermoso. Y me tocó programar el software que iba dentro de las antenas a la que los colectivos le transmiten cuando van llegando, ¿sí? En tiempos en donde la comunicación inalámbrica no era tan común como la de ahora, ni existían las herramientas de ahora. Fue un proyecto espectacular, la verdad que me encantó. Y después de ahí, bueno, di consultoría, asesorías para proyectos más chicos, y después pasé a ser el arquitecto de software del proyecto del sistema de gestión electoral a nivel nacional, que es donde hoy todavía trabajo, que se está funcionando, y la verdad que ese es gigante también. Es un proyecto muy gigante del cual estoy orgulloso porque todos los padrones, en este momento se están construyendo los padrones provisorios para la elección de 2021, y todos esos padrones salen de, ningún recrack, todos esos padrones salen de ese sistema. Tuve la suerte de trabajar en proyectos interesantes, pero hay muchos. Está plagado. Hace poquito hice una entrevista para la empresa que programó el software que se está usando en todos los hospitales de Córdoba como sistema de salud centralizado. No, después no resultó, pero ahí está plagado, gente. Tienen todas ventajas. Si quieren trabajar en Argentina, hay trabajo en Argentina. Quieren irse a trabajar al exterior, hay trabajo en el exterior. Quieren vivir de esto, se puede. Quieren vivir de otra cosa, también, porque el contenido y el conocimiento que adquieren en general de informática les ayuda para cualquier cosa casi, ¿sí? Y en cuanto a si se gana bien o no, yo siempre digo lo mismo. Tiene una buena y una mala. Nunca van a estar sin trabajo o en una situación en la que se les complique buscar trabajo. Hay demasiado trabajo y todavía hay un déficit gigante de gente, ¿sí? Pero, por otro lado, para hacerse rico, ¿sí? Hay que tomar decisiones y hay que emprender, casi que les diré de la misma manera que con cualquier otra carrera, ¿sí? No, esta carrera te da herramientas para trabajar muy bien, pero no te garantiza el éxito absoluto. Eso después depende de qué cada uno considera éxito o no, ¿sí? Buenísimo, excelente. Bueno, gente, cierro el paréntesis y continuamos con el ejercicio, ¿sí? No, para nada, Francisco. En realidad, todas las empresas querrían que vos entres a trabajar ahora cuando estés en cuarto año de ingeniería y te jubiles ahí. Todas las empresas serían felices si pasa eso, ¿sí? Pero es tanta la oferta que es como no sé, como algún deportista, qué sé yo.
Entonces te tientan a lo mejor de otro trabajo y para las empresas es muy difícil mantenerte, porque vienen y te tientan con más sueldo, con mejores beneficios, con lo que sea, y bueno, tenés que tener una forma de pensar muy particular. Yo en eso tengo una manera de ser muy especial. Pero tenés que tener una manera de pensar muy particular para no verte tentado, porque si te ofrecen el doble de sueldo, y bueno, vos podés querer muchísimo a la empresa original, pero si la empresa original no te puede pagar el doble de sueldo y a vos te ofrecen el doble de sueldo, y probablemente te vayas a la otra empresa. Son cosas que pasan, ¿sí? No, no es para nada difícil trabajar afuera, Martín, para nada difícil. Me causó gracia lo de Francisco Caparrós. Y bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que por ahí también se compara con los deportistas. A medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más difícil. Se va haciendo más difícil porque sí, estudian inglés, por Dios, estudian inglés. Yo estoy estudiando inglés ahora. De hecho, antes de la clase de ustedes estaba escuchando unos posts de una profe de inglés que tiene unos posts en Spotify, ¿sí? Para seguir aprendiendo, ¿sí? Así que sí. Y el tema de la jubilación, y bueno, estamos en un país en donde el tema del retiro y de la jubilación es muy particular. Yo en eso tengo un pensamiento bastante parecido a cómo se trabaja eso en Estados Unidos, que es la jubilación te la tenés que hacer vos. Lamentablemente en este país nos quitan parte del ingreso para una jubilación que después no termina ayudando en nada. Pero bueno, es relativo, todo relativo. Bueno, gente, sigo entonces acá. Terminamos con la parte fácil del programa. ¿Cuál es la parte difícil del programa? Esto de determinar si los valores fueron todos pares o todos impares. ¿Sí? Yo acá tengo una serie de valores que son, perdón, se me confunde con el de la ficha por la clase de teórico. No es el de si son todos negativos o todos positivos, es el de si son pares e impares alternados. No es lo mismo que todos pares o todos impares, ¿no? Entonces, yo acá tengo un ejemplo que armé a propósito donde tengo pares e impares alternados, ¿sí? Esencialmente, si yo acá tengo, ¿sí?, pares e impares alternados y tengo algún tipo de flag, ¿sí?, de bandera de pares e impares alternados, ¿sí?, esta bandera debería ser true, al menos acá al final, de alguna forma, ¿sí? La pregunta es cómo vamos a encontrar esta solución. Y acá viene un truco que les va a pasar siempre, al menos durante la primera mitad del año, ¿sí?, cuando el planteo del programa pida un resultado respecto de todo el conjunto de los números, pero ustedes pueden procesar de a un número por vez. Entonces esto me está pidiendo que yo al final le diga si en todo el conjunto vinieron pares e impares alternados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para poder decir que sí, yo tengo que haber visto a todos los números. Y en realidad voy viendo de a un número por vez. Entonces, ¿cómo hago para poner esa bandera en true? ¿Cómo hago para llegar a esa conclusión de que se cumplió que todos los números pares e impares vinieron alternados? A ver, ¿a alguno se le ocurre una idea? ¿Cómo me están abandonando, loco? ¿No? ¿A nadie se le ocurre ninguna idea? Una Bueno, pregunta, ¿puede repetir la pregunta? sí. Cuando yo tengo un punto como este que me pregunta si todo el conjunto vinieron números pares e impares alternados, yo para poder poner la bandera en true de que vino todo el conjunto, ¿sí?, tengo que poder haberlos visto a todos los números. Pero yo voy viendo de a un número por vez. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cómo llegamos a poner esa bandera en true? ¿Cuál es la estrategia que podemos encontrar? Y bueno, ya les voy avisando que mi pregunta es capciosa. ¿Por qué? Porque la estrategia, y no te hagas problema, tocayo Felipe, que es normal que se quede en offside, porque es la primera vez que vemos este tipo de ejercicio y después lo vamos a ver muchas veces. Y por eso quiero charlarlo, y por eso elijo este ejercicio puntualmente la guía, porque tengo un poco de todo para mostrarles.
La estrategia en este caso es que la bandera, como dice Elías ahí, empiece en true. O sea, la estrategia en este caso es asumir que el proceso viene alternado. Yo voy a decir, asumo que los números van a venir pares e impares alternados. Si me los cargaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vinieron pares e impares alternados. Por lo tanto, asumo que eso es true. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el proceso? El proceso va a tener que detectar cuándo eso se rompa. Pero fíjense que decir que todo el conjunto tuvo pares e impares alternados es una cosa. Ahora, decir que se rompió es mucho más fácil, porque ¿cuántos números hacen falta para que se rompa? 1. ¿Uno solo? ¿Con uno solo puedo decir que se rompió, Martina? Yo tengo que tener... ¿Cómo se rompe la Bueno, alternancia todos de par dicen impar? 2. ¿Cómo? No, bueno, pero no me importa qué dicen todos. Yo quiero que, Tenés que tener que 2 vos para me digas. comparar. ¿Sí? Dos pares Vos juntos o dos dijiste impares uno, juntos. ¿sí? Pero yo para poder decir que se rompió con uno solo no puedo. ¿Por qué? Porque o es par o es impar, pero él solo no puede romper la alternancia. ¿Sí? No me interesa que veas que todos pusieron 2 ahí. Lo que me interesa es que entiendas por qué serían 2 por lo menos. Porque yo con 2 puedo decir, si los 2, y no son solo 2, porque en realidad todos los que pusieron 2 no pusieron la respuesta correcta, son 2 seguidos, ¿sí? 1 y el que le sigue, o 1 y el anterior. Eso es lo que necesito para Profe, poder romper esto. y si la ¿sí? suma de números pares e impares te da, que alguno de los dos queda en 0, ¿no puede ser que también es que no está alternado? Vos decías trabajar con los contadores, decís Juan Claro, con los Cruz. contadores, si alguno de los dos contadores quedó en 0, uno va a ser uno, o sea, va a ser solamente par o solamente impar. Bueno, eso no hay duda, ¿sí? Se podría hacer alguna condición así, pero te podrían quedar incluso los contadores iguales y haberse roto, ¿sí? Fíjate, en este de acá quedó 4 y 2. Pero, ¿qué pasa si yo acá agregaba 2 números pares más? ¿En cuánto iban a quedar valiendo los contadores? En 4 y 4. Y sin embargo se rompió por todos lados la alternancia, ¿sí? Esencialmente, lo único que yo necesito, ¿sí? para poder decir que la alternancia se rompió son 2 números seguidos. ¿Por qué? Porque si tengo 2 números seguidos pares o 2 números seguidos impares, entonces no estaban alternados. Fíjense en este conjunto de acá. Yo arranco con el 7. El 7 es impar. Después vengo con el 22. El 22 es par. Listo, hasta ahí vienen alternados. Después viene el 58. El 58 es par y el 22 era par. Listo, se rompió la alternancia, nunca más va a estar en verdadero. ¿Sí? O sea, si yo agrego esta otra bandera acá, ¿sí? La bandera de pares e impares, yo la voy a arrancar en true. Entonces, con el 7 va a seguir true. Con el 22 va a seguir true. Cuando venga el 58 se pone en false. Y a partir de ahí nunca más se vuelve a poner en true. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cuál es lo que les quiero mostrar? Es una estrategia para encarar este tipo de problemas. Siempre que el problema a ustedes les esté pidiendo algo a definir de todo el grupo, de todo el conjunto, ¿sí? Pero que yo no lo puedo definir hasta el final. ¿Por qué? Porque si tengo que ver todos los números, recién al final lo puedo definir. La estrategia mejor es, arranco asumiendo que al final va a estar cumplido y me fijo si en algún punto se rompió. Si en algún punto se rompió, entonces esa es la forma. No, Elías, si lo hacen al revés no está mal. Si encuentran una solución al revés, no es que esté mal. Simplemente es que esas soluciones en general son bastante más complejas. ¿Sí? Y lo que sí está mal es si agarras este ejercicio en donde estamos procesando una serie de a 1 por 1 y me los pones todos en un vector porque vos sabías usar vectores de antes. Porque justamente lo que yo estoy diciendo es que es una estrategia de solución para este tipo de ejercicios en donde vamos procesando de a un número por vez y en cada vuelta tengo un solo número y no tengo el resto. Entonces, si cada vuelta tengo un solo número, ¿sí? No puedo resolver. Ah, no, eso sí, no hay problema con eso, Elías. No hay problema. Eso, ¿saben a qué es importante cuando hacen este tipo de cosas? Que la bandera sea claro el nombre. Si ustedes a la bandera le ponen no están alternados igual a false,
¿sí? Y en algún momento la ponen en true cuando se rompe, y al final está clarísimo. Si preguntan por no están alternados y no están alternados, está en true, es porque no estaban alternados, ¿sí? Lo que por ahí quedaría mal es si le ponen bandera de pares, impares alternados y la arrancan en false y cuando se rompe la ponen en true. Porque ahí quedaría un poco ilógico lo que están haciendo con el nombre de la variable. Mientras el nombre de la variable sea más o menos lógico respecto del valor true-false que tiene adentro, no hay ningún problema. Y algo que les quiero aclarar, los nombres de variables para variables booleanas, o sea, variables que tienen un true-false, no pueden ser neutros. Siempre tienen que ser lo que representa el verdadero. Por ejemplo, a esta bandera le vamos a poner bandera de vino un 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está en true quiere decir que vino un 0. ¿Sí? Y si está en false quiere decir que no vino un 0. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando pienso nombres para variables booleanas, lo ideal es que el nombre represente el verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo lo lea va a quedar mucho más claro el programa que escribo, y acuérdense que lo bueno, si claro, si simple, 2 veces bueno, nunca se olviden. ¿Sí? Exactamente, Matías, exactamente, correcto. Bueno, gente, sigo entonces. ¿Cómo llevamos a la realidad esta implementación? Por ahí había alguien que había spoileado una idea que me pareció buena, pero no le di mucha bolilla, porque creo que era Rocco. Porque quería primero que cada uno de ustedes lo piense, ¿sí? Pero por allá arriba me parece que Rocco había tirado una idea que era útil, ¿sí? Que era decir, ¿cómo puedo hacer para comparar con el anterior? La idea es, si yo sé cuál es la paridad del número anterior, ¿sí? La cosa se vuelve trivial. Si yo tengo acá, en una condición, que puedo saber cuál es la paridad del número anterior, ¿sí? Yo simplemente puedo decir número por 102, o sea, la paridad de este número, si esto es igual a la paridad del número anterior, ¿sí? Vamos a llamarle paridad del número anterior, ¿qué pasó? Si la paridad del número actual es igual a la paridad del número anterior, ¿qué pasó acá? Con la bandera de par e impar. False. Profe, ¿cómo es eso de la paridad? No entiendo. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, primero que nada, te pido un minuto, Martina, nada más. Voy a poner esa bandera, la bandera de par impar, la voy a poner en true, como acordamos. La voy a arrancar en true. ¿Sí? Y acá viene el tema de la paridad, que incluso Martina me preguntaba, y te voy a hacer esperar un ratito porque me faltan explicar un par de cosas respecto de la paridad, ¿sí? Y si no, volvemos sobre el tema, Martina. Entonces, la primera vez cuando llego acá, para el primer número, ¿tiene que entrar por acá o no debería entrar jamás por el verdadero? ¿Qué les parece? Para el primer número. ¿Cómo, profe? Cuando yo llego a esta condición para el primer número, para este 7 de acá arriba, ¿sí? Sí. Para este 7 de acá arriba o para este 11 de acá abajo. No ¿Tendría que entrar por acá o no debería entrar nunca por acá? Y no tendría que entrar nunca. Porque no tiene ningún ningún anterior, no podemos saber si fue No hay intercalado. anterior, por lo tanto no hay forma que el primero rompa la alternancia. De hecho, si la serie tiene un solo número, siempre va a estar en verdadero el pares e impares alternados. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué le puedo poner yo a la variable paridad? Me quedó mal ahora esto acá porque ya no me entra más. Pero vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer un pipe acá. Vamos a agregar paridad del número anterior igual, y acá le agregamos un valor. ¿Qué tiene que pasar con la paridad del número anterior? ¿Con qué valor inicializo la paridad del número anterior? O mejor dicho, y les doy la pista de paso,
¿Con qué valores no puedo inicializar la paridad del número anterior? Se los dice esta condición a lo que estoy preguntando, ¿no? Con el 1 no puedo, y con el 0 tampoco, ¿correcto, Mateo? No puedo ni con el 0 ni con el 1. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser el primer número. Entonces, el resultado posible de esto es 0 o 1. Y si yo estoy diciendo que esto a la primera vez sí o sí tiene que dar falso, yo en la inicialización de la paridad del número anterior no puedo usar ni el 0 ni el 1. ¿Sí? Puedo usar cualquier otro número. Absolutamente cualquiera. Además, le voy a poner un 3. Ustedes dirán, ¿por qué 3, profe? Porque se me antoja, no importa cuál. Lo importante es que no sea ni 0 ni 1. Y fíjense qué clave este tema, ¿no? Porque estamos hablando de inicialización de una variable. Y en este caso, la inicialización de la variable no la estoy encontrando por el lado del número que tiene que tener, sino que la estoy encontrando por el número de por los números que no puede tener. Cualquier otro es válido. ¿Se entiende? 2 podría ser Francisco, ¿sí? ¿Se puede poner none? No, porque igual te daría error entre un número y el none. Por esa razón no podés poner none, ¿sí? Pero cualquier otro número sí lo podés poner. En realidad, ¿sabés que quiero hacer algo? Mirá, quiero hacer algo. Dame un segundo. No sé si llegan a ver ahí. Pero me pusiste en duda. ¿Quién había sido? ¿Mateo? Me pusiste en duda. Funciona, mirá. Podría ser non. También. ¿Sí? Hasta quizás quedaría mejor. Voy a dejar el 3 por las dudas que todavía haya alguno que no le agarró la mano al non. Pero los que se animan, los que tienen claro el funcionamiento del non, ¿sí? Podría ser non. ¿Sí? Y funcionaría perfecto. Esa prueba que acabo de hacer yo es la que ustedes deberían hacer cuando les surge una duda como esta, de lo que planteaba Mateo recién. ¿Sí? Mayor que 1, cualquier número mayor que 1 sirve, sí, sí, bien. Esto, mirá. Lo que hice fue, puse una variable non, puse una variable numérica y pregunté por igual entre ellos. ¿Sí? Y me dio false. No sé por qué yo tenía idea que esto me podía llegar a dar error, pero no, funcionó perfecto y me dio false. Entonces podría usar el non como inicializador de la variable paridad número anterior. Hasta quizás quedaría más prolijo desde el punto de vista conceptual, porque no tengo paridad del número anterior. ¿Sí? Siempre que esta condición sea falso, puedo usar lo que quiera ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? ¿Puede repetir por qué no se puede usar ni el 0 ni el 1? Porque si vos usas el 0, imagínate que le pones un 0. ¿Sí? Máximo. Sí. Y de repente el primer número, bueno, en estos dos ejemplos no lo tenemos, pero suponte que acá, antes del 7, hubiera habido un 0. ¿Sí? Y el primer número es par. ¿Qué va a dar? 0 módulo 2, 0, igual a 0, entra por acá y listo, te arruinó la alternancia para todo el resto del viaje. ¿Se entiende? Sí. Y si le pusieras un 1, pasa lo mismo si te cargan primero un impar. Por eso, lo que vos tenés que garantizar en esta vuelta es que no haya ni 0 ni 1. Hay una solución que nadie me dijo, ¿sí? Y que también se puede usar, que es, además de esta condición, no ponerle nada a la bandera, ¿sí? Y agregar una bandera de primera vez. ¿Es primera vez? En true. ¿Sí? Y si es primera vez, ¿sí? No entro. Y a partir de ahí, después de la primera vez, la pongo en falso, y a partir de ahí va a empezar a preguntar por la paridad. Pero la cosa no termina acá, gente. La cosa no termina acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Supongan que yo vengo hasta acá abajo, acá voy a volver a leer el número que sigue. ¿Qué pasó? Me arruinó el borde del pad.
Está muy bueno que el mouse vaya bien lento así para poder hacer los dibujos claritos, pero necesito un pad que ocupe todo el escritorio más o menos. Bien, entonces, yo acá vuelvo a leer el número. Ahora, si dejo esto así como está, ¿funciona? Ya voy, Martina, dame un segundo. Quiero que veas esto que voy a poner ahora y vuelvo sobre lo que vos me habías preguntado. No funciona. ¿Qué es lo que me está faltando? No, el otro input lo acabo de poner acá abajo, ¿no? Acá está. Este es un input. Fíjense que, por más que mis dibujos son horribles, es un paralelogramo. ¿Sí? No, no, los mensajes sí, pero lo que estábamos charlando recién de la paridad, ¿funciona? Profe, si está conectado con los condicionales, sí funciona. En realidad no, gente. ¿Por qué? Porque si yo la paridad la dejo en 3, pase lo que pase con los números, no va a entrar nunca acá. Porque la paridad vale 3, nunca va a entrar por acá. No importa qué pase con los números, lo que yo tengo que hacer acá abajo es guardarme la paridad del número para que en la próxima vuelta, en paridad, tenga la paridad del número anterior. ¿Y qué es lo que me guardo? En paridad del número anterior, me voy a guardar, a esto le llamo paridad, número, módulo, 2. ¿Sí? Y por esto te hacía esperar, Martina, fíjate. Cuando yo estoy preguntando en esta pregunta, ¿qué es lo que estoy preguntando? Lo que estoy preguntando es, el número actual de la vuelta actual en la que estoy parado, módulo 2, es igual al número de la vuelta anterior, módulo 2. Si los dos son iguales, quiere decir que los dos son pares o que los dos son impares. Y por lo tanto, la alternancia se rompió. Esto es la paridad del número anterior. El 3 de allá era solamente para que la primera vez no entre, ¿sí? Pero lo que voy a guardar en la paridad es en cada vuelta, ¿sí? La paridad del número que acaba de terminar. Para que en la próxima vuelta pueda comparar el próximo número que leí con la paridad del que estaba en la vuelta anterior. ¿Se entiende eso? Martina, ¿ahora se puede ver? Sí, profe, más o menos. Estoy ahí. Bien. No es simple esta parte, ¿no? Esta parte es la partecita más compleja de este ejercicio y vamos a seguir haciendo ejercicio con este tipo de problemas de acá hasta el parcial. Hasta el parcial 2 les digo que vamos a seguir con este tipo de situaciones. ¿Sí? Así que no se vuelvan locos con eso. ¿Sí? El -1 ni siquiera lo tiene en cuenta para todo esto, porque fíjate que yo cargo el -1 acá abajo, no me acuerdo quién preguntó eso, Fabricio, Francisco, yo cargo el -1 acá abajo, viene acá, número es mayor o igual a 0, no, y termina. O sea que el -1 ni siquiera pasa por todo este conjunto, ¿no? En realidad -1 o -n, no importa cuál. Un negativo se carga acá abajo, va a la condición es falsa y se termina. O sea que el negativo ni siquiera pasa por todas las condiciones. ¿Sí? No, Marty, no te va a pasar eso. Te tiene que empezar a quedar claro acá. Te aseguro, ¿sí? Que cuando le pases al Python, no te aclara el Python. ¿Sí? ¿Te puede salir pasar el código? Sí, pero el Python no te va a aclarar. Si no te sale con este dibujo, hacelo con pseudocódigo o hacelo así con una tabla. Pero te tiene que quedar claro acá en la tabla cómo funciona. Miren, veamos esto. ¿Sí? Vamos a tener que codificar muy rápido porque nos queda poco tiempo. Pero miren esto. Veamos esto. Le vamos a agregar acá la columna de la paridad anterior. ¿Sí? ¿Qué arranca valiendo la paridad anterior? Cuando estoy con el 7, ¿qué vale la paridad anterior? No vale nada. 0. No vale nada, vale 3 en realidad. Por como lo planteamos, nuestro algoritmo vale 3. ¿Sí? Entonces acá tengo el 3. Y vengo con el 7. ¿Sí? El 7, ¿sí? Tiene paridad. Fíjense que este valor todavía no se calculó, ¿no? Vamos a borrar estos valores para que lo vayamos calculando. Y esto, Martina,
Es lo que hay que hacer para tratar de entenderlo. Fíjate, ¿qué vale la paridad? La paridad vale 3. ¿Cuál es la paridad del 7? Cuando hago 7 módulo 2, ¿qué vale? 1, exacto. Cuando yo pregunte 1 es igual a 3, ¿cuál es la respuesta? Falso. Entonces, la bandera, ¿sí?, de PI, ¿qué sigue valiendo? True, porque no entré por acá. ¿Está claro eso? O sea, esta condición es falso, sigo derecho. Entonces por acá no entro y BPI sigue valiendo true, que fue con lo que lo arrancamos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué sigue? Calculo la paridad del siguiente. ¿Cuánto era 7 módulo 2? 1. Entonces la paridad del siguiente va a ser 1. ¿Sí? Y vengo con el 22. ¿Sí? El 22 módulo 2, ¿qué da? 0. ¿0 es igual a 1? No. Entonces, esto sigue valiendo true. ¿Sí? Y calculo la paridad del siguiente. ¿Cuál es la paridad del siguiente? La paridad del siguiente va a ser 0. 22 módulo 2 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, vengo acá y vengo con el 58. ¿Cuánto es la paridad del 58? 0. 0 es igual a 0. Igualito a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entro por acá y pongo en falso esta bandera. ¿Sí? Calculo la paridad del siguiente también va a ser 0, pero fíjense que pasa algo. Una vez que esta bandera se puso en falso, no hay ningún lado en la parte verdadera en donde se vuelva a poner en true. No hay forma de que se vuelva a poner en true. Y eso también es una cuestión que hay que respetar. La puse en falso, no la vuelvo a poner en true nunca más. Ya está, se rompió. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hasta ahí llegamos. Fíjense, vamos a seguir rápidamente este de acá, que tiene que llegar en true al final. Fíjense, arranco, esta es la paridad del número anterior. Arranca en 3, ¿sí? Y arranco con el 11, ¿sí? La bandera, el 11 tiene paridad 1. 1 igual a 3, no. La bandera en true. Y la paridad del siguiente va a ser el 1, ¿sí? El 54 tiene paridad 0. 0 es igual a 1, no. Entonces la bandera sigue en true. Y la siguiente va a ser 0. El 23 tiene paridad 1. 1 es igual a 0, no. La bandera sigue en true y la siguiente va a ser 1. ¿Sí? El 0 tiene paridad 0. 0 es igual a 1, no. La bandera sigue en true y la siguiente, que ya viene por acá abajo, porque se me pasó, va a ser 0. 7 tiene paridad 1. 1 es igual a 0, no. La bandera sigue en true y la siguiente va a ser 1. ¿Sí? 64 tiene paridad 0. 0 igual a 1, no. La bandera sigue en true y la siguiente va a ser un 0, pero en realidad la siguiente ya no me importa, porque viene. Martina, ¿se puede entender entonces cómo funciona esto de la paridad que va cambiando con la de la anterior, pero a la vez nos sirve para compararla con el número que tenemos en este momento? ¿Se puede ver eso? Buenísimo. Bueno, gente, vamos a codificar esto rápido, al menos a ver si podemos llegar a hacer una prueba. ¿Sí? Es más, voy a hacer algo que no les va a gustar, pero quiero que lo podamos llegar a probar, y de última después yo se lo subo, y si hay alguna duda, en la clase que viene lo conversamos. Por tanto, todavía tenemos tiempo del parcial. Déjenme que voy a sacar esto así, para hacer PyCharm. Me parecieron buenísimas todas las preguntas y todas las vueltas que le dimos, ¿sí? Me voy a traer el que hice con el 1K3, porque ya está codificado. Entonces vamos a ir más rápido. Simplemente le vamos a pegar una revisada, porque quiero llegar a probarlo. En la segunda, cuando es true después del 7. A ver, Martín, cuando es true después del 7. ¿Sí? En realidad se me desfasó. Fíjate que esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea, esta es otra línea, y esta es otra línea, ¿sí? Cuando yo calcule la paridad del 0, ¿sí? ¿Cuál es la paridad del 0?
0 módulo 2, ¿cuánto da? 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso, Martín? Entonces, acá va 0. Cuando calcule la paridad del 7, ¿cuánto va a dar 7 módulo 2? Acá, cuando llegue con el 7 a esta condición, ¿cuánto va a dar 7 módulo 2? 1. ¿Sí? Y entonces cuando dé 7 módulo 2 con el 1, ¿sí? Y yo pregunte, ¿el 1 es igual al 0? No, no va a ser 1. Entonces sigue valiendo true. No entra por acá y sigue valiendo true. ¿Sí? Y cuando calcule la paridad del 7, bien, este 1 va a parar acá. Y cuando calcule la del 64 versus el 1, de nuevo va a ser falso, y así sucesivamente. Claro, sigue por acá. Si es falso, sigue por acá. Calcula la paridad anterior y sigue. ¿Sí? Bien, vuelvo al código entonces. La idea es que este código implementa este diagrama, solo que los nombres de variables son distintos. Yo después se los codifico con los nombres de variables que vimos hoy. ¿Sí? Pero inicialmente es la misma idea. ¿Sí? Tengo la suma del intervalo, el contador de pares y el contador de impares. Vino 0, que arranca en false, y alternancia, que arranca en true. ¿Sí? Y la paridad, que la arranco en 3. ¿Sí? Acá no puede ser 0 ni 1, vamos a agregarle podría ser no. Como por ahí alguien me había sugerido. ¿Sí? Tengo la lectura del número, o sea que estoy en este punto de acá, tengo la lectura del número, ¿sí? Y arranco con el while. Lo primero que tengo es el if del intervalo y la sumatoria del número. Después tengo si es par y cuánto par, y si no, cuánto impar. Fíjense que estoy siguiendo al pie de la letra lo que está de este lado, ¿no? Después tengo el 0, ¿sí? Si vino 0, le pongo un true, ¿sí? Y finalmente, el tema de la paridad, ¿sí? El tema de la paridad, ¿sí? Y acá falta un detalle, muy importante. ¿Sí? Paridad, esto me debe haber quedado, porque lo debemos haber probado sacándolo para que viéramos cómo funciona. Igual a número módulo 2. ¿Sí? Y el número, acá abajo. Y después, que no lo dibujé, acá en el diagrama, muy mal de mi parte, mostrar los resultados. ¿Sí? Que en este caso los resultados eran la sumatoria en el intervalo, el contador de pares, el contador de impares, ¿sí? Y bueno, yo acá en el diagrama voy a poner la bandera de 0 y la bandera de pares y impares alternados. Pero en el código, ahí vamos a ver que no estoy mostrando la bandera en el código, sino que en el código lo que estoy haciendo es, estoy haciendo un if. ¿Sí? Si vino 0, en la serie existió un 0. Y si no, en la serie no existió un 0. ¿Sí? Y para el caso de la alternancia, lo mismo. ¿Sí? La serie tuvo pares impares alternados y no tuvo pares impares alternados. Y bueno, gente, ¿qué nos queda por hacer? Comprobar. ¿Sí? Nos queda comprobar. Vamos rápido. Run. ¿Sí? Vamos rápido a esta serie. Vamos con la de arriba primero, ¿no? 7, 22, 58, 119, 11, 71. Menos 1. Y a ver, el sumador 129. La cantidad de pares 2. La cantidad de impares 4. La serie no existió un 0. Y la serie no tuvo pares e impares alternados. O sea que, primera prueba, feliz, correcta. ¿Sí? Vamos con la segunda prueba. ¿Sí? Vamos de nuevo, con la de abajo. Primero, 11. Después, 54. Después, 23. Después, 0. Después, 7. Después, 64. Y después, menos 1. Bueno, no calculamos esto, ¿no? Que en realidad es la suma de 54 más 64, 118, está bien. Cantidad de pares, 3. Cantidad de impares, 3. ¿Sí? Existió un 0, ¿sí? Y la serie tuvo pares impares. Con lo cual podemos decir que
el programa, de acuerdo a las pruebas que hicimos acá, está funcionando correcto. Hay una prueba que está faltando, porque no me acuerdo si era Matías o Juan Cruz, alguien me había planteado, me había dicho, profe, pero podríamos ver con los contadores. La prueba que estaría faltando hacer, la última que estaría faltando hacer, ya lo libero, ¿sí? Es una que tenga pares, la misma cantidad de pares e impares, ¿sí? Pero que no estén alternados, ¿sí? Y fíjense que si yo simplemente en este de acá cambio, en la prueba de abajo, ¿no? Cambio el orden del 54 con el 23, la cantidad de pares e impares va a ser la misma, fíjense. Yo arranco acá con el 11, ¿sí? Pero después voy al 23 en lugar del 54, después voy al 54, después voy al 0, después voy al 7, después voy al 64 y termino, ¿sí? Fíjense que los contadores van a ser los mismos, ¿sí? Todo el resto de los resultados va a ser igual, pero la serie no tuvo pares e impares alternados. Simplemente porque cambié este por este, y con lo cual rompí acá la alternancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? No me acuerdo quién me lo había planteado, pero habría que ver si con los contadores yo de alguna manera puedo trabajar para llegar a la conclusión, ¿sí? De todas maneras, el objetivo mío de la clase de hoy era que trabajáramos sobre la estrategia de buscarle la vuelta al revés, ¿sí? Bueno, gente, ya sé que estamos en un último momento, que tomé todo el tiempo que podía tomarles, ¿sí? Pero el objetivo mío era tratar de explicar al máximo posible estas herramientas que aparecen cuando trabajamos con ciclos. ¿Qué me quedó pendiente? Porque había un temita que me quedó pendiente, pero me encanta que pregunten, que debaten. ¿Lo vas a subir, profe? ¿Sí? ¿Qué me quedó pendiente? ¿Cómo? ¿Lo sube el código? Sí, voy a subir el código. ¿Qué me quedó pendiente? Me quedó pendiente mostrarles la prueba de esto con valores aleatorios, ¿sí? La clase que viene, el ejercicio de la clase que viene, voy a poner especial énfasis en hacer una prueba con valores aleatorios, que es una de las formas de probar rápidamente estos ejercicios en lugar de tener que andar cargando todos los valores. Pero bueno, no llegamos hoy, ¿sí? Ya estamos al final de la clase, ya no voy a llegar a ver ese tema, así que lo voy a pasar para la clase siguiente, ¿sí? El diagrama, ¿cómo terminó? Sí, ahí te lo vuelvo a compartir. De todas maneras, les comparto la pizarra y les comparto el código, ¿sí? Bueno, gente, que tengan una muy, muy linda semana. Feliz día para los que corresponde en el sábado. Coman mucho locro, pásenlo lindo, descansen, ¿sí? Y si hay preguntas, ya saben, el foro, mensaje, clases de tutoría. Yo esta semana no me pude sumar, se sumaron el profe Germán y el profe Fede, pero me voy a sumar de nuevo el miércoles que viene, así que ya saben dónde encontrarme y trataré de estar disponible, ¿sí? Muy buen fin de, muy feliz día para todos los que festejen el Día del Trabajador, así que muy bueno para todos, ¿sí? Nos vemos, profe, gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, yo me puedo quedar un ratito más, no tengo problema, pero ya libero a todo el que no tenga preguntas. Sí. Yo tenía una preguntita, no sé si me la puedes responder, que no le entendí lo último. Sí, ¿qué parte? ¿A qué se refiere con paridad? Viste que algunas le dan 0, otras 1, otras le dan 3, con los números. En realidad, mirá, la paridad es lo que yo estoy usando para saber, o sea, ¿qué me pide el último punto del ejercicio? Determinar si en la serie vinieron números pares e impares alternados. ¿Qué quiere decir eso? Un par, un impar. Otro par, sí. Otro par, otro par, otro impar. Otro par, otro impar. En ningún momento tienen que venir un par y otro par seguido, o un impar y otro impar seguido, ¿sí? Claro. Porque si eso pasa, el último punto no se cumple, ¿sí? Se rompe. Claro. ¿Yo qué estoy haciendo para detectar eso? La estrategia fue, asumo, ¿sí?, que de inicio van a venir alternados. Y si en algún momento detecto que se rompe, entonces apago la bandera. Eso es lo que planteé como estrategia, ¿sí? Sí. ¿Cómo detecto que se rompe? Si la paridad, lo que llamo yo paridad, es el resultado del módulo de 2. O sea, ¿qué puede ser la paridad? Un 0 si es par o un 1 si es impar. A eso le llamo paridad, ¿sí? El resultado de hacer el número
módulo, el resto de la división por 2. Los dos posibles restos de la división por 2 son 0 o 1. ¿Sí? Si es impar da 1, si es par da 0. Entonces, Claro, la o sea, si paridad es del impar, número siempre va a actual. dar 1. ¿Cómo? Si es impar, siempre va a dar 1, entonces el módulo, digamos, dividido Para 2, los siempre va a impares dar. va a dar siempre 1 y para los pares va a dar siempre 0. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, lo que comparo es la paridad, que es esa división del número actual, con lo que había dado la paridad del número anterior. ¿Sí? En el primer número no tengo paridad. Entonces lo empiezo en un número que no es una paridad posible, porque necesito que esta condición, la primera vuelta, sea sí o sí falsa. Y a partir de la siguiente vuelta, a partir de la segunda, lo que voy a tener guardado en la paridad del número anterior es lo que guardo acá abajo, que es la paridad del número anterior. Fíjate que justo antes de leer el siguiente número, me guardo la paridad del número. ¿Qué es la paridad? Es el resultado del módulo 2. ¿Sí? O sea, me guardo un 1 si es impar y un 0 si es par. Entonces, cuando sí, yo doy toda la vuelta y llego acá, estoy comparando la paridad del actual con la paridad del anterior. O sea, estoy haciendo esta comparación, ¿no? Estoy comparando esto del número actual con esto mismo, pero del número anterior. Si son iguales, listo, se rompió la alternancia. sí, hasta ahí lo sigo. Y viste en el último cuadrito, en el segundo, que dice que empieza con -11. Sí. No empieza con -11. Eso fue una lista que yo dibujé. Porque si empezara con -11 no sigue, porque el -11 ya lo corta, digamos. Claro, bueno, sí, porque con 11. A lo que iba mi pregunta es, ahí puso paridad 3. Sí, porque arranca en 3, mira. Acá arriba está inicializado en 3. Sí. O sea, y la paridad del 11, ¿usted la puso en donde? ¿En la línea del 54? Eso no entendí. Claro, Porque- ¿por qué? Porque la calculo al final. La paridad del 11 en esta condición, o sea, cuando, mira, yo si quisiéramos hacer esto, yo tendría que agregarle una columna más a esto, con la paridad del 11. ¿Sí? En realidad, Sí. dame un momento. Vamos a cambiar a esto para ver si queda más claro de esta forma. Vamos a agregarle una columna que no termina siendo una variable, ¿sí? Pero que le vamos a agregar a propósito para verlo, que es la paridad del número actual. Sí. ¿Sí? Entonces, paridad actual y paridad anterior. ¿Sí? Fíjate, la paridad anterior arranca en 3. La paridad del 11, ¿qué va a ser? Un 1. 1. ¿Sí? 1 distinto de 3, sí, se mantiene true. Este 1 se viene a parar a la paridad del anterior para el 54. ¿Sí? Sí. ¿Cuál va a ser la paridad del 54? 0. 0. ¿Sí? Y este se Sí. viene a la paridad del anterior para el 23. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la paridad del 23? 1. 1. Y así sucesivamente. Ah, El 1 ya. se viene acá voy a tener un 0, el 0 se viene acá voy a tener un 1, el 1 se viene acá voy a tener un 0, el 0 se viene acá, pero en realidad ya lo que me valió es que esto quedó valiendo true, porque nunca fueron iguales. Si yo hago eso mismo en esta de acá arriba, la historia va a ser diferente, ¿no? Esta paridad anterior. Y esto paridad del actual. Y una dudita más que me quedó. Ese 3 puedo poner cualquier número distinto de 0 y de 1, ¿o no? Para que me dé distinto. Exactamente. E incluso podrías poner no. Ah. ¿Sí? Fíjate, ¿cómo sería acá la historia? Acá, este arranca en 3 también. Este Sí. es 1. El 1 Sí. viene a parar acá. ¿Sí? Este es 0. El 0 viene a parar acá. Pero este es 0 también. Claro. Ahí se rompe. Acá se rompió. Acá viene a parar el 0. Ahora es 1. O sea, estos van a seguir evolucionando. Fíjate que acá va a venir a parar un 1, pero este también va a ser 1. Acá se volvería a romper
Pero bueno, ya quedó falso y esto no cambia nunca más. Siempre va a ser falso. Todas las veces que siguen va a ser falso. Esto viene 1 Claro. acá y acá vuelve a ser 1. ¿Sí? Pero bueno, esto ya está en falso y por lo tanto sigue siendo falso. ¿Se entiende? Profe, Sí, ahora entendí, profe. Gracias. Bárbaro, no hay por qué. Profe, ¿se le podría agregar a la operación del módulo que es el que le sume 2 para que compare 2 y 3 y así podría quedar 0 como el valor inicial? ¿Para qué harías eso? Para complicarte, digamos. No, pensé otra forma para que, no No, sé. miren, si ustedes quieren saber cuál sería la opción ideal desde el punto de vista del código de esto, es ponerle no. ¿Sí? Bien. O sea, no sé por qué debe ser que yo estoy trabajando en algunas cosas con Python 2.8 y de ahí debe venir el hecho de que no use el no. ¿Sí? Pero la opción ideal sería ponerle no. ¿Por qué? Porque no tengo paridad. Entonces ahí no hay duda, queda legible, queda claro. Eso es lo ideal. ¿Sí? Y después, a partir de ahí, empieza con los valores y se acabó el problema. Bien. Vamos, gracias, profe. No, ¿por qué? Chao, hasta luego. No sé si queda alguien. ¿Alguna pregunta quedó pendiente? Si no, terminamos. Me voy a tomar Profe. sol. Sí, decime. Hay un ejercicio dentro, creo, de la ficha 4, en donde se usa la función in dentro de una tupla, o sea, para encontrar un elemento en una tupla. Esa Sí. no la dieron en clase, pero en la Todavía. resolución que Todavía no, subieron. no. ¿Cómo? Que no la vimos todavía. En realidad sí la viste, porque la viste en el for, solo que la viste no como test, no como operación relacional que te devuelve un true o false, sino que la viste como operador de iteración, pero sí la viste en el for en la última clase con el profe Silvio. ¿Sí? Sin embargo, en la clase que viene o en la otra, ya la vamos a empezar a usar. Así que no te preocupes. Claro, pero le preguntaba porque hay un desafío, creo, en la ficha 4, donde ustedes subieron la resolución y está la función in utilizada. ¿Un desafío? Sí, en uno de los desafíos. Me llamó la atención porque yo, o sea, me había quemado la cabeza El pensando. desafío 2 todavía no está publicado, no entiendo qué desafío. El desafío 1 no requiere la función in y el desafío 2 no está publicado. No sé de qué desafío me estás hablando. No los trabajos prácticos, los desafíos de las clases que suben varios ejercicios para que practiquemos. Ah, la guía de ejercicios, sí, puede ser, puede ser. Ah, entonces sí, pero lo usó ahí, no lo habíamos visto, eso me llamó la atención, como quería Está bien, preguntar si se pero a podía ver, usar. no creo, déjame que busco ese ejercicio, pero no creo que sea tan grande. Déjame que busco ese ejercicio, porque te voy a enseñar cómo lo transformás. Me dijiste semana 4. Ah, mira, ahí lo busco, pues no me acuerdo si es la 4 o la 3, pero es una de esas. ¿Te acordás cómo era el título del ejercicio? No, profe, me acuerdo que no me acuerdo cuál era. ¿Pero de qué era el ejercicio? Hablaba o sea, algo te tenés que acordar de qué iba el ejercicio. No, profe, ahí lo estoy buscando porque hice varios y me acuerdo que era uno de todos, pero ahí veo si lo encuentro también. Bueno, si no, lo busco y le mando un mensaje por privado si quiere. Ahí ya lo vamos a encontrar. Pasa que no sé cuál será.